Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sport. Bueno, lo que rescató el día de hoy este punto, cómo lo toma el equipo, teniendo en cuenta que justamente sobre el final habían convertido y rápidamente Luqueño empató el partido. Buenas noches. Bueno, la verdad que un poco dolido, ¿verdad? Porque como estábamos hablando con los jugadores en el vestuario, esos últimos minutos ya no hay táctica, es más corazón, es más sacar la uña de guitarrero como normalmente se dice y sacar el resultado, ¿verdad? Porque fue un partido duro. Luque la verdad que jugó bastante bien, tiene jugadores de nombre, de buen pie, ¿verdad? Que por ahí nos costó un poco encontrar o cortar el circuito. Creo que en el segundo tiempo mejoramos, ¿verdad? Mejoramos bastante nosotros. Hicimos el gol y bueno, lastimosamente nos vuelven a empatar al término del partido. Profe, ¿por dónde creéis que pasó la situación de hoy? No se pudo cuidar ese gol a favor y bueno, lo empató rápidamente Luqueño. No, yo creo que ya la viveza, ¿verdad? Cuando va a ser normalmente a los 40, el equipo por sí con empuje te va a venir por encima, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tratar de sostener eso, de enfriar, ¿verdad? De hacer pasar el tiempo, de estar bien parado, cosa que no hicimos. Y bueno, lastimosamente, si no me equivoco, el gol viene de un rechazo y creo que fue gol en contra, ¿verdad? Entonces son cosas que tiene el fútbol donde bueno, falta cerrar esos partidos, son 4 puntos más, ¿verdad? Pero bueno, nos queda otra, seguir trabajando. Creo que fue un partido duro, como dije, ¿verdad? Lo que venía con menos descanso, pero la verdad que hizo un gran partido también. Ofensivamente, ¿cómo lo viste a tu equipo, profe? Por momentos también lo de Zarza, por otro sector en el lado derecho, ¿cómo viste también ese rendimiento? Bueno, yo creo que Zarza por ahí no estuvo en su mejor versión, ¿verdad? También por ahí porque no teníamos la pelota, no la alimentábamos. Pero bueno, vamos a trabajar con él, recuperarle. Del otro lado jugó Ronaldo, ¿verdad? Con Mori, que como diría que viene de un parate importante, que va a ir ganando ese ritmo de partido únicamente con minutos, ¿verdad? Hoy jugó 45, esperemos que pueda llegar a su nivel, ¿verdad? Lo que conocemos de Olimpia, para que nos pueda dar esa mano, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Seguir recuperando jugadores que tenemos lesionados, el caso de Laucha, que es muy importante también para nosotros. Y bueno, recuperarla a todos, prepararnos para este partido difícil nuevamente que es en Pedro Juan, ¿verdad? Que es una cancha difícil y bueno, y tratar de buscar los 3 puntos ahí. Profe, justamente se viene una seguidilla de encuentros para ustedes, de lo de 2 de mayo, también el debut en Copa Sudamericana. ¿Cómo queda luego del encuentro de anímicamente y físicamente tu equipo? No, anímicamente estamos bien. Creo que un empate de la forma que se dio ante una rival como Luque, nosotros también por ahí con los jugadores que no tenemos al 100%, el plantel al 100%. Ahora es tratar de darle el descanso, volver a trabajar, enfocarnos en lo que va a ser 2 de mayo y bueno, después el partido que tenemos Sudamericana, que es muy importante para nosotros, para el club, para todos, pero bueno, primero el 2 de mayo, tratar de poner lo mejor ahí y ver el siguiente partido después. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.